Buen día, ¿cómo están? Un gusto encontrarnos con ustedes. Adelante. Gracias por tu tiempo, gracias por tu tiempo. Bueno, debes haber escuchado mi introducción. No sé si ya cuando hicimos producción ayer ya estabas enterado de esta decisión. Y bueno, esto dispara un montón de preguntas, ¿verdad? De consultas, pero básicamente a ti como doctor en ciencias biológicas, ¿qué sensación te genera esta noticia? Bueno, en primer lugar, eh, sigo este tema desde hace unos meses atrás, porque, bueno, como ustedes saben, eh, toda esta iniciativa eh, transita una serie de espacios de participación, de intercambio, y a partir de ahí he seguido este tema, los propios intercambios en los espacios previstos por la normativa, los cuales se desarrollaron en el departamento de Maldonado. Y bueno, ayer justamente en el contacto con ustedes tomé contacto con justamente esta resolución. Bueno, es un tema que obviamente genera grandes divergencias porque eh, implica no solo efectos de corto plazo, sino de largo plazo, y también implica obviamente no solo estrategias de desarrollo a los que apunta el país, sino en cierta medida cómo entendemos la relación hombre-naturaleza, ¿no? Es un tema, digamos, multidimensional que obviamente genera diferentes posiciones y bueno, en un ámbito plural y democrático hay que tomar decisiones y resolverlos y fundamentarlos, ¿no? Obviamente no se puede contemplar todas las posiciones y hay que entender que en cada una de estas decisiones hay beneficios y también hay prejuicios. Si quieres, menciono un poquito cuáles son los efectos de esta fase que iniciamos ahora, que es de exploración sísmica, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, esto para explicarlo de una forma muy simple, entendible para toda la audiencia, básicamente es una fase de exploración donde se generan explosiones acústicas, ¿no? Es decir, se emiten ondas de sonido a una gran intensidad que nos permite en el rebote con la corteza, en este caso submarina, identificar diferentes estratos, bolsones de petróleo, de gas, etcétera. Y bueno, eso tiene, digamos, un prejuicio muy serio cuando esa exploración abarca zonas donde tenemos fauna, sobre todo grandes mamíferos como ballenas, tortugas y otra gran cantidad de organismos que pueden ser afectados muy adversamente, ¿no? Eso es lo que es en la primera fase de prospección, ¿no? Obviamente todos conocemos los riesgos en la fase de explotación. Hemos visto mucho, sobre todo accidentes en el Golfo de México y en el Mar del Norte de derrames y demás vinculado a la explotación. Pero esos ya son efectos conocidos, pero que operan cuando ya entramos en la fase de explotación. Ahora estamos en la fase de exploración. Esto es un marco muy general para iniciar el intercambio. Bien. Esto está significando que de manera inevitable las especies van a sentir ese impacto y que de alguna forma lo vamos a poder comprobar nosotros, por ejemplo, como lo que ha estado sucediendo en estos días, de que hay especies con mayor frecuencia que los vemos en la costa, por ejemplo. Bueno, existen muchos antecedentes al respecto en la literatura. Obviamente se pueden implementar una cantidad de estrategias de mitigación, por ejemplo, no estar iniciando las actividades de exploración cuando tenemos la presencia de ballenas o de otros organismos en el radio de acción. Generalmente en esta etapa de exploración se hace un seguimiento sobre las consecuencias y también
advirtiendo la presencia de fauna que puede resultar seriamente afectada, ¿no? Eh, eh, Eso es un poco el contexto general. Pero lo que sí es claro es que hay un riesgo muy importante que se puede reducir en la medida que haya una gestión muy cuidadosa, ¿no? Sobre todo de seguimiento de aquellas especies eh, más sensibles a este tipo de problemáticas, ¿no? Que van desde afectar la audición, en muchos otros mamíferos marinos, la ecocolocación o la intensidad puede ser tan fuerte que mueren prácticamente al instante, ¿no? Hola, Néstor, ¿me Sí, escuchas? sí, te Ah, escucho, a ver, te escucho. bien, bien. Ah, bien, bien. No te preguntaba, ¿qué se sabe de otros lugares, de otros países que ya pasaron por esta instancia, ¿sí? De la etapa de la búsqueda? Y bueno, ¿qué cosas de estas que estamos hablando realmente se pudieron comprobar y en qué magnitud? ¿Se maneja esa información? Sí, hay muchos antecedentes en la literatura justamente con la exploración de los yacimientos en Namibia, que justamente impulsan ahora la exploración en el Uruguay, porque bueno, eh, en la historia geológica del planeta formamos parte de un continente que luego se dividió, me refiero a la unión de África y de América del Sur, y en la exploración de ese sector de África del Sur hubo justamente muchos casos de mortandad masiva de ballenas, y como suele suceder en estos casos, la investigación permitió entender no solo las causas, sino que de alguna manera genera antecedentes para nuevos protocolos de acción, de monitoreo, de seguimiento, de estrategias de mitigación, que es lo que en este caso de Uruguay habría que incorporar, y estoy eh, en conocimiento que hay muchas gestiones al respecto para su correcta incorporación. Néstor, ¿hay algún organismo internacional que se encargue justamente de controlar este tipo de acciones en cualquier parte del mundo? Sí, por supuesto. En general, cuando estamos hablando de estos emprendimientos, involucra un conjunto de actores, una red de actores públicos y también privados, ¿no? Dentro de privados tenemos una serie de organizaciones de la sociedad civil que operan en diferentes escalas, desde los niveles nacionales, regionales o incluso globales. Y a su vez tenemos organismos internacionales de protección de la fauna marina, tratados de conservación, que obviamente interactúan en este caso, y obviamente hay que pensar en una exploración que va a tener muchos, digamos, observadores activos, y eso implica ser muy transparente y muy cuidadoso con esta fase de exploración, ¿no? Em, Esta es una etapa en búsqueda del petróleo. Una vez que el petróleo se encuentra y empieza la explotación y la extracción, comparado con esta etapa, con la primera, ¿qué es? ¿Es más contaminante, menos contaminante, más peligrosa? ¿Cómo se puede comparar la situación de búsqueda con la situación de extracción realmente? Bueno, las dos tienen riesgos, ¿no es cierto? En la fase de explotación, los riesgos más importantes son justamente asociados a fallas en la infraestructura que nos pueden llevar a la pérdida de petróleo, muchas veces de gas, y el control de esos daños muchas veces requieren días o semanas, dependiendo de la profundidad, ¿no? A la cual se está trabajando. Tenemos muchos antecedentes, hay mucho material
para que aquellos que quieran investigar más en plataformas como YouTube, vinculados a los grandes accidentes más recientes que hemos tenido en el Golfo de México, ¿no? Este, las dos fases tienen sus riesgos y obviamente existen muchas estrategias para minimizarlo, pero como suele suceder en este ámbito, las certezas absolutas no existen, ¿no? Muchas veces los daños de infraestructura están asociados a grandes temporales o eventos climáticos extremos, como pasa en el caso del Golfo de México, ¿no? Y bueno, para todas esas contingencias hay que tener estrategias de respuesta, ¿no? Eh, aquí no estamos hablando de tanto la fase de exploración como la fase de explotación de escenarios de riesgo cero, ¿no? Existe un riesgo y básicamente va a depender cómo queremos gestionarlo, si de una forma segura, tomando todos los recaudos necesarios, teniendo todos los protocolos de acción cuando las cosas no suceden bien, esa es la clave, ¿no? Según ha informado la prensa de nuestro país en los últimos días, a través de gestiones de grupos ambientalistas, se llegó a la presentación de un documento formal al gobierno nacional pidiendo que se detuviese todo lo que tiene que ver con esta instancia de búsqueda de petróleo. A su vez también eso llegó a la justicia. Hay allí también un exhorto a nivel de la justicia para que esto se detenga y sin embargo, aparece esta noticia diciendo que el gobierno está dispuesto a seguir para adelante. ¿Cómo se compatibilizan las dos situaciones? Ya sé que no tiene que ver con la biología, ¿sí? Pero No, desde tu pero experiencia te pido, te ujú. pido tu opinión. A ver, no, es muy interesante la pregunta y yo creo que ahí tenemos que entrar en el proceso que se ha recorrido hasta ahora. Y ahí me voy a focalizar en los mecanismos participativos. Yo no sé si la audiencia o mismo ustedes tuvieron la oportunidad de participar de la audiencia pública que se realizó hace unos meses atrás creo que fue en la Casa de la Cultura de Maldonado. Mm, Y bueno, ese espacio para todos los que participaron tiene muy claro que no logró funcionar muy bien, ¿no? mm, Porque básicamente esos espacios están diseñados para justamente plantear em, posiciones, alternativas, estrategias como la que tú indicas recién. Y eso hay que hacerlo en un ámbito respetuoso, con los argumentos que se entiendan oportuno, y al mismo tiempo, en un sistema plural y deliberativo, el Estado debería responder esas eh, observaciones, inquietudes y demás, ¿no? Cosa que no está sucediendo. Entonces, con esto, y para ser breve, lo que ocurre es que obviamente estamos en un escenario de grandes divergencias legítimas y los mecanismos que nos damos para esos intercambios están funcionando muy mal, ¿no? Y esto es responsabilidad tanto de los actores públicos como de los actores privados, ¿no? Y es algo en lo cual tenemos que trabajar, ¿no? Porque siempre en este tipo de decisiones hay que tener claro que hay beneficios y hay prejuicios, hay ganadores y hay perdedores, ¿no? Y hay que explicitarlo, ¿no? No negar la realidad, sino explicitarlo con claridad y, en definitiva, indicar claramente los argumentos por los cuales se toma la decisión final, ¿no? Para aquí, obviamente, nos enfrentamos a un gran dilema. Yo estaba repasando ahora un artículo que salió hace unos días en la BBC sobre el surgimiento de la huella ambiental y una serie de aportes, y muy interesante el artículo porque traía el caso del Uruguay, ¿no? Como un caso muy emblemático en términos de sostenibilidad, sobre todo por su transformación de la matriz energética, ¿no? Bueno, esto va un poco en contrasentido de las transformaciones que hemos realizado tan satisfactoriamente en la trayectoria reciente y por la cual el país es ampliamente reconocido en el ámbito internacional. Pero también hay que tener en cuenta que, bueno, atravesamos un contexto
socioeconómico adverso, con con porcentajes importantes de pobreza, infantilización de la pobreza, y eso requiere recursos, ¿no? Eh, ¿Es esta la solución? Eh, eh, bueno, esos son los temas que hay que discutir, ¿no? Obviamente tienen mucha conexión con qué tipo de desarrollo queremos en el Uruguay. Néstor, ha sido muy interesante esta charla como siempre. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes y bueno, un gran abrazo y que tengan muy buena jornada. Saludos a Gracias. los